Buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural. Hoy tenemos a nuestro colaborador, el biólogo y paisajista Adolf Gottschalk, que va a estar con nosotros hablando sobre un tema que la naturaleza ha decidido contextualizar en este momento, la lluvia. Nos ha dado lluvia para que tengamos deseos de saber qué es lo que podemos hacer con ella. Bienvenido, Adolf. Buenas noches. Buenas noches. Sí, parece que el tiempo decidió demostrar que la charla puede tener utilidad. Claro que sí. Ok. Déjame ver. Voy a poner esto más pequeño que me molesta. Estamos listos. Pues señores, hoy hemos tenido tanta lluvia. Lluvia suficiente para que se inundara mi balcón y me mojara mi alfombra, cosa que me fastidia, pero bueno, eso es. La primera pregunta que uno se hace, ¿es verdad que la mejor agua para las plantas es el agua de lluvia? Y definitivamente la respuesta es sí. Inclusive hay cierto tipo de plantas que no viven en contacto con el suelo y que prácticamente exigen agua de lluvia como su agua de riego. Algunas orquídeas, bromelias, ciertos helechos, algunas plantas carnívoras también que viven en ciertos ambientes. Pero en general no hay tanta discriminación, aunque una cosa es lo mejor, no es que el agua que viene de un pozo o de un acueducto sea la más mala. Entonces, pero ¿por qué tiene esta ventaja el agua de lluvia? Lo primero que yo te puedo decir es porque las plantas evolucionaron para usar esa agua. ¿Y qué pasa con el agua que viene de un pozo o el agua que viene de un acueducto? Bueno, que trae sales disueltas, minerales, ¿verdad? En formas de sales, y que no necesariamente son las que esa planta necesita. Muchas veces le cambia el pH al ambiente alrededor de la planta y comienzan a haber problemas en absorber nutrientes. Sí, así que ya sabiendo esto, entonces nos vamos a preguntar, bueno, ¿y qué tiene el agua de lluvia? Déjenme decirle una cosa, antes de yo desarrollar el tema. Es algo que he tratado de enseñárselo a todos los jardineros que cogen clases conmigo o han cogido clases conmigo. El agua de lluvia no moja planta en maceta o en tarro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de que fíjense cómo esta planta tiene más, el follaje, el diámetro de ese follaje es mucho mayor que el diámetro de la maceta que la contiene. ¿Qué pasa? Uno de las misiones del follaje es captar el agua y mandarlo hacia el área de las raíces. No es coincidencia que se diga que las raíces llegan hasta donde llegan las ramas más exteriores del follaje o copa, por ejemplo, de un árbol. En el caso del tomatico ahí que tengo plantado en esa maceta, pues evidentemente se le va a caer agua, porque no hay nada que dirige el agua hacia afuera. Mire este caso para demostrar, eso está en una esquina, pero note que esta planta, de nuevo, el diámetro de su copa es mucho mayor que el diámetro esto es mucho menor que este diámetro de esto. Entonces, cuando llueve, hay una gran parte del agua que cae afuera. Hoy no, yo estoy seguro que todo se mojó, porque la verdad es que vino con fuerza
y mucha, mucha, mucha. Bueno, ya habiendo hecho esa aclaración, volvemos al tema del agua per se. ¿Qué pasa con el agua de lluvia? Bueno, el agua de lluvia es el resultado de una cosa que le dicen ciclo del agua o ciclo hidrológico, si usted quiere usar una palabra más fina. Todo comienza con la evaporación de los mares, de los ríos, de los lagos. El agua, por la acción del sol, pasa de estado líquido a gaseoso y sube. Cuando ha subido lo suficiente y las temperaturas son las adecuadas, se condensa, formando o neblina, esto en los países tropicales, ¿verdad? O neblina, o formando nubes. Esas nubes pueden caer en forma de agua, nieve o granizo. Es lo que llamamos precipitación. ¿Qué pasa? Cuando el agua cae, suceden dos procesos. Una es que se comienza a mojar el terreno, que al principio tiene cierta resistencia de mojarse. Pero una vez que se vence esa tensión superficial del agua, del terreno, y el agua lo moja, pues comienza a infiltrarse. Este es un proceso muy hermoso y muy necesario, porque la planta necesita que el agua se haya infiltrado para jalarla del suelo. Por favor, no se crea que porque usted mojó el follaje, la planta está absorbiendo agua. Puede ser que coja un poquito, pero realmente las raíces son las que tienen la misión de absorber la agua con sus sales disueltas. Eso no es el follaje. Conozco jardineros que mojan el follaje, creen que mojaron la planta. Error craso. Entonces, el agua se infiltra y este es un proceso necesario porque toda agua que no se infiltra corre hacia abajo en la llamada escorrentía pluvial. Ahora, ¿qué pasa con el agua que va cayendo de esa nube y está en ese cielo nublado como hubo hoy? Bueno, pues yo le voy a decir, el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es una molécula muy fuerte. La molécula atómica, o sea, el nitrógeno molecular, son dos moléculas de nitrógeno unidas. Es un enlace bastante fuerte y necesita de energía para romperse. Por ejemplo, los rayos. Así que ese nitrógeno que está en el aire, acordémonos que vivimos sumergidos en un mar de nitrógeno, es la atmósfera, cuya componente principal, 78%, es nitrógeno. Entonces, ese nitrógeno que la electricidad logra abrir y que logra abrir también moléculas de oxígeno, forma nitratos. Así que si usted cree que las plantas están más verdes después de la lluvia, pues sí, tiene razón. El agua lluvia trae un poco de nitrógeno, o sea que reverdece las matas. Es más, en el área del Golfo, en las costas americanas del Golfo, se hizo un estudio y el agua lluvia podía aportar hasta un 10% de las necesidades de nitrógeno de las cosechas. O sea que cuando el agua está cayendo y hay tormenta, y todavía más cuando hay tormentas eléctricas, se carga de nitrógeno, y nitrógeno en la forma, los nitratos, NO3, la forma que las plantas lo absorben.
Entonces, este es el ciclo. Esta es la parte del ciclo que hoy me interesa. Mírenlo aquí. NO3, nitratos, y este es un ciclo donde intervienen bacterias que fijan nitrógeno del aire y convierten los amoníacos en nitritos y los nitritos en nitratos, y los nitratos es lo que la planta puede absorber. Y por supuesto, los nitratos son muy solubles en agua. Y si a alguno se le ocurre decir, pero óyeme, yo he visto que los abonos tienen urea, tienen amoniacales y tienen nitratos. Bueno, los abonos lo tienen así, en la confianza certera de que cuando hay bacterias que van a convertir uno en otro y lo van a transformar hasta hacerlo asimilable por las plantas. Pero yo he notado que los abonos de orquídeas son altos en nitratos y dicen que a las orquídeas les gustan los nitratos. Por supuesto, porque no hay suelos encima de un árbol, y esos suelos son los que tienen las bacterias que hacen el papel de convertir una cosa en otra. Plantas epífitas, plantas que están en sustratos que no tienen suelo, son plantas que su forma de nitrógeno debe ser nitratos principalmente. Y esta es la razón porque la forma de nitrógeno afecta el desarrollo de la planta. Por alguna razón que yo no sé explicar, pero está muy comprobado. Por ejemplo, las trinitarias le gusta las ureas de emisión controlada y las pone a florecer. Curioso, pero es así. ¿Qué pasa también en el aire cuando esa gota de agua de lluvia viene cayendo? Interactúa con el CO2 presente y forma un ácido débil y una reacción que no es muy estable, que se devuelve y va para adelante y para atrás, y que produce el llamado ácido carbónico. Ese ácido es el que hace que el pH del agua de lluvia no sea 7, porque pudiéramos decir, pero eso es destilada porque se evaporó. No, cuando viene cayendo comienza a interactuar. Hay gente que ha llegado a decir que el agua de lluvia es corrosiva. Realmente el agua de lluvia lo que está ávida de disolver cosas, y el ácido carbónico se produce gracias a eso. Para darle a usted una idea de cómo es esto, el área agua de lluvia pura, en equilibrio con el CO2 atmosférico, está en 5.5. Estoy diciéndolo bien. Sí, 5.5 es ligeramente ácida. Aquí hay una tabla que le dice, por curiosidad lo estoy poniendo, el baking soda tiene 8. El agua del mar, 8 de pH. Esto es el pH, ¿no? Que mide la alcalinidad y acidez de las sustancias. Fíjate, los jugos gástricos están prácticamente en uno. Las bebidas carbonatadas son bastante ácidas, por eso se usa para el vinagre. Está en 3 el vinagre. El jugo de naranja en 3.4, no más. Entonces, el café, 5, bastante ácido. Esto nos da una idea, esto lo puse por pura información, para que tú te des una idea de qué significa que el pH del agua de lluvia está en 5.5. Volvemos otra vez al ciclo del agua ya tenemos claro que es la mejor agua.
Ahora, es gratis. A veces viene demasiada, como hoy, y ahí se convierte en amenaza. Pero esa agua maravillosa no podemos dejar que se pierda. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que debemos tratar de que este ciclo se cumpla en los jardines, en las ciudades, en los parques, en los espacios públicos. Y fíjate que una parte importante es que se infiltre al suelo y subsuelo, llegue a las capas freáticas y por gravedad eventualmente llegue a ríos, lagunas y el mar. Yo no estoy diciendo que toda escorrentía fluvial es mala, porque si no, no tendríamos los ríos, no tendríamos lagunas, lagos, no tendríamos humedales, pero infiltrar es una parte vital del ciclo. Y en todo jardín, para economizar agua, deberíamos tratar de infiltrarla. ¿Cómo puedo hacer yo esto? Bueno, los suelos de alto contenido en materia orgánica, de alto contenido comienza con solo un 10%, que vamos, que puede ser bastante más. Pero, ¿y yo cómo sé si mi suelo es de alto contenido en materia orgánica? Bueno, aquí no se trata de averiguar, sino de actuar. Comienza a aportarle materia orgánica a tu suelo y ya lo va a hacer rico. No hay que cavar, no hay que removerlo. Oigan, esa práctica de los jardineros, que le removí la tierra, eso es fatal. Eso lo único que hace es justificar su sueldo al que no sabe. Pero usted solamente lo tiene que poner arriba. ¿Cómo? Sí, usted lo pone encima del suelo y eso comienza a trabajar solo. Porque, dígame usted en la naturaleza, ¿quién va a remover los suelos y juntar la materia orgánica con lo que está abajo? Nadie. Nadie. Y lo que hemos tenido el placer de entrar a un bosque húmedo, por ejemplo, tú te hundes hasta la rodilla en materia orgánica. Es increíble, difícil de caminar. Entonces, si aportamos materia orgánica a los suelos, los convertimos en suelos de alto contenido de materia orgánica que absorbe el agua como una esponja y le da más fertilidad y almacena nutrientes. Y la palabra aquí almacenar es muy importante porque una de las amenazas del agua es el lavado de nutrientes que se lleva al subsuelo y por la escorrentía pluvial lleva a los ríos, a las lagunas y los contamina, permiten que las algas crezcan excesivamente. Cuando se muere, aumenta la demanda biológica de oxígeno para descomponer esas algas. Y ahí hay un proceso que tiene el nombre de eutroficación, que es fatal y letal para los cuerpos de agua y los humedales. Entonces, esto es uno de los factores importantes. Volveremos con ese tema más tarde. Favorece la vida del suelo. Claro, miren, el suelo es un ecosistema, pero mientras los ecosistemas aéreos, ¿verdad? Los que están sobre la tierra, sobre el suelo, utilizan el sol como fuente de energía, el ecosistema de los suelos utiliza la materia orgánica y su descomposición como fuente de energía. Los suelos se vuelven sueltos. Los suelos ricos en materia orgánica son fáciles de trabajar. No es como el suelo arcilloso. Tampoco es tan suavecito como un arenoso, pero son suelos sueltos, fáciles y agradables de trabajar. Y por si fuera poco, hay un secuestro de carbono. O sea, le estamos quitando carbono, que es el gran problema del CO2 como gas de invernadero y el cambio climático. El acolchonamiento.
El acolchonamiento no es más que poner una capa de materia orgánica. Otra vez, sí, otra vez. Una capa de materia orgánica profunda, o sea, hasta 4 pulgadas, hasta 10 centímetros de materia orgánica. ¿Y a qué tú le llamas materia orgánica? Bueno, que debía haberlo definido en el otro slide. Materia orgánica es todo lo producido por un ser vivo o que fue un ser vivo. Ya, eso es materia orgánica. ¿Qué fuente de materia orgánica yo puedo usar? La mejor de todas sería compost, pero eso es casi imposible. El costo, la producción, pero tú tienes acerrín y viruta, sobre todo viruta que producen las fábricas de madera, todo lo que trabaja con madera. En una época hasta lo regalaban, ahora hay que comprarlo. Ya le encontraron el uso. Los jardineros le dieron uso a eso y ahora hay que comprarlo. Paja de arroz quemado, funciona muy bien. Coco molido, ese viene a ser uno de los más baratos. Normalmente yo cuando siembro pongo una capa de eso. Pudiera ser pitmos, o lo que en español se llama turba, pero tiende a ser un poco caro. En una época, bagazo de caña y el mejor de todo, cachaza, todo lo que es materia estiércol muy bien quemado y libre de maleza, como la gallinaza, cascarilla de lo que queda de la semilla del cacao, la pulpa de café, todo eso bien descompuesto, porque si no la descomposición genera calor y te va a dañar la planta. Entonces, eso es el acolchonamiento. Favorece la fertilidad, es una capa a 4 pulgadas, 10 centímetros, evita los cambios bruscos del suelo, favorece la vida por las razones que yo expliqué, tanto de artrópodos como microbios. Los artrópodos son más grandes que los microbios y ahoga las malas hierbas. O sea que usted disminuye el riego, conserva el agua, convierte a los suelos en una esponja. La materia orgánica es una esponja que absorbe agua y nos va a ayudar a economizarla y a que ésta se infiltre. Agrupar las plantas según su necesidad de irrigación. Bueno, si yo tengo plantas que el suelo debe secarse antes de volver a regar, yo las pongo juntas, ya yo sé que ahí yo no tengo que regar. Esto es parte de una de las técnicas de lo que se llama seripaisajismo o paisajismo de en seco, y que no es más que promover el ahorro del agua y conservarla. Plantación densa y en capas. Bueno, sombreamos los suelos, aumentamos la biodiversidad, aumenta la producción y ahoga la maleza. ¿Y qué es en capa, Adolfo? Bueno, pues míralo ahí. Eso es una plantación en capa. Ay, pero eso parece que está copiando un bosque. Efectivamente, eso es lo que estamos haciendo. Estamos poniendo las plantas organizadas como se hace en un bosque. Claro, tú me vas a decir, pero ese no es el único ambiente que hay. No, por supuesto que no. Hay sabanas, pastizales, hay otro tipo de bosque, pero esto es plantar en capa. ¿Cuáles son las capas más pequeñas? Es la de abajo, la de cubierta de suelo, luego vienen plantas herbáceas, luego tenemos arbustos, árboles de diferentes tamaños y finalmente una capa que emerge. También a esto, y no está en la foto, pero yo se lo voy a decir, están las plantas epífitas, cuentan como capas, sí señor. Entonces, esto es importante.
note que los jardines más hermosos están organizados en capas. Yo no digo que un césped, que debería usarlo poco, con unos cuantos árboles dispersos, como por ejemplo en un campo de golf o la sabana africana, se vea mal. Claro que no. Pero este esquema de plantación, donde tú pones cosas más pequeñas, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, funciona. Y por supuesto, usted no tiene que poner todas las capas. Además, acordémonos que los suelos, en raras excepciones, los dejamos sin cubrir. ¿Cuáles son esas excepciones? Bueno, cuando queremos favorecer a estos lagartos, que aquí le llamamos ranitas, los leiocéfalos, el género leiocéfalos, por ejemplo, que gustan de hurgar en la tierra vacía. Tú le pones grama y ya no le llega a él. Pero normalmente los suelos los cubrimos con materia orgánica, tenemos plantas que se llaman cubresuelos. Los españoles le llaman tapizantes. Pero yo pienso que la combinación de palabras cubresuelos lo describe bastante bien. Otro método de infiltrar el agua es modelar los suelos, o sea, tú cambiar un poquitico la topografía con zanjas de infiltración y alcorque. Ay, no sé lo que es eso, no te preocupes, ahí viene la foto. Retiene agua, merma la erosión, dirige el agua hacia donde se necesita, ayuda a sobrevivir las plantas y la biota del suelo y hasta puede ser de interés visual. Estos son los 5 cosas que tú puedes hacer en tu jardín para ayudar a que el agua se retenga por más tiempo y que se infiltre. Ese es una de las zanjas para infiltración. Y ese es el nombre, zanja de infiltración. Esto es una zanja, fíjate. ¿Qué pasa con esto? No solamente ayuda a controlar la erosión, cualquier arrastre se acumula en el fondo de esto, infiltramos y ponemos el agua donde la planta la necesita y por mucho tiempo. Esta es una de las técnicas, por ejemplo, se usa en permacultura y en muchos tipos de cultivos para infiltrar el agua, retenerla y hacerla inclusive más accesible a la vegetación. Ahora, el alcorque, eso es un alcorque. ¿Qué es un alcorque? Bueno, pues simplemente una pequeña murallita de tierra, a lo mejor de 10 pulgadas, que ponemos alrededor de los árboles o las palmas o el arbusto, con la idea de que cuando llueva, el agua sea abalsada en este recipiente que va a formar el alcorque. Ahí llegó la temporada de lluvia. Bueno, pues tú agarras con la misma pala que lo hiciste, lo borras y ya. Nota que el alcorque se hace en el perímetro, o sea, del diámetro de la copa. Aquí lo vemos muy claro. Hacemos coincidir el alcorque con las puntas de la copa de los árboles. ¿Por qué? Porque de nuevo repito que parte de lo que hace el follaje no se menciona mucho, pero el follaje dirige, reduce el impacto de la gota sobre el suelo y permite que se vaya filtrando hacia que caiga hacia abajo y se filtre. Entonces, simplemente aquí lo aprovechamos de esa manera. Eso es un alcorque. Pero también existen jardines de infiltración, que son cuencas poco profundas con un diseño paisajista y se utiliza vegetación, roca y suelo estructurado para
capturar e infiltrar el agua de la escorrentía. Ahí vemos uno, este de la Universidad de Georgia en Athens, y en mi foto yo estuve ahí y conocimos a la persona que se encarga de supervisar y manejar todos estos jardines de infiltración, porque tienen el propósito de que el agua que cae en el campus universitario se infiltre al subsuelo, no que comience a correr. Y el egresado de allá que fue contratado para esto, pues nos dio el tour. Míralo aquí, ya, ¿verdad? Nota que las piedras, el propósito de las piedras es capturar los desechos sólidos. Claro, aunque esa universidad tiene como 30,000 alumnos o algo así, ahí no se ve un papelito, pero esto está aquí para por si acaso. ¿Sí? Nota que es más bajo y sorprendentemente con los jardines de infiltración, si tú tienes un área, tú solo necesitas tener 5% de jardín de infiltración y eso te da para tú infiltrar y drenar el agua o sea, si son 100 metros cuadrados, con 5 metros cuadrados, que no es nada, tú logras drenar esto. Claro, tú tienes que seguir la topografía del suelo. Esto es un esquema ahí de cómo estos son los suelos sueltos de drenaje, una depresión, las plantas adecuadas y una tela para filtrar. Aquí hay otro esquema de lo mismo. Todas estas plantas que tú pones ahí son plantas que deben estar en la capacidad de tolerar suelos anegados por a lo mejor un día, par de días, no más de ahí. Realmente esto drena rápido. Una planta que hace eso, bueno, todas las plantas palustres lo hacen, pero sorprendentemente funciona muy bien lo que le dicen el iris blanco. Así como tú lo ves, esa planta es capaz de estar sumergida, lo que nosotros los dominicanos conocemos como iris blanco. ¿Qué pasa? Parecería que la escorrentía pluvial... ¿Cómo dice? Perdón. Un micrófono que estaba abierto, ya lo cerré. Pensé que iba a hacer una pregunta. Bueno, parece que la escorrentía pluvial es mala. Bueno, en la naturaleza no es mala, pero en las ciudades es horrible. En las ciudades, la escorrentía pluvial es la responsable de llevar muchísimos residuos sólidos y todo lo que el agua puede disolver, que es bastante, a los ríos, los humedales. ¿O ustedes creen que toda esa basura que baja por los ríos Sama es que van y la tiran en el río? No. Cuando llueve, recoge y limpia todo y lo manda para el río. Entonces, esta es una foto de ese resultado. Note la espuma, note el masquito muerto, que lo inserté porque estaba en otro sitio. Estos hidrocarburos que llegan, este es el resultado de la escorrentía pluvial. La tendencia sostenible y verde es que ya antes las obras se hacían para que drenaran y se llevaran hubiera un drenaje, un inbornar, algo donde tú llevarte el agua de la escorrentía pluvial. Ahora se trata de que se infiltre. También existe
una cosa que se llaman biozanjas o bioswale. Biozanja es mi nombre, es como una traducción. No necesariamente se conoce así en otros lugares. Y son canales diseñados para concentrar y dirigir la escorrentía pluvial y tratar de remover basura y contaminantes químicos. Acuérdense que las plantas y el mismo suelo hasta un punto pueden absorber y limpiar el agua. Perdona que te interrumpa, pero estuve el otro día escuchando a una persona decir que por ejemplo, en Punta Cana, que el agua es más bien subterránea y se está sobreutilizando por la cantidad de hoteles, de personas que la están usando. Por ejemplo, no deberían usarse parqueos, ¿cómo se dice? Asfaltados, sino que deberían usarse adoquinados para que entre esos adoquines el agua de lluvia pudiera filtrarse y regresar al subsuelo. Efectivamente. De hecho, creo que el Hotel Punta Cana, me parece, he estado pocas veces ahí, pero me parece que tiene uno de esos Pavigrama o Grama King, que creo que son los dos que se venden en el país, para que sirvan de infiltrar el agua. La cosa es que cuando tú sacas el agua dulce, lo que entra es agua de mar. Entonces, esto, por ejemplo, es un bioswale. Ahí, mírenlo ahí. Y este otro, una pendiente muy suave, nunca mayor del 6%. ¿Y cuál es la diferencia entre una biozanja y un jardín de infiltración? Que la biozanja tiene una obra civil, mientras que el jardín de infiltración es completamente. De estos temas hay una cantidad enorme de información en la internet, hay varios libros y es una opción interesante, es una opción realmente muy funcional. Bueno, aparte de infiltrar el agua de lluvia, debemos cosechar el agua de lluvia. Esta casita en el campo, yo la vi, yo tuve que pararme, pensando en esta charla, la retraté. Mira su sistema de recolección y esta gente no está perdida, déjame decirte que un techo, ese es no muy grande, pero aquí tengo 254 milímetros de lluvia, o sea, 10 pulgadas, en un techo de 93 metros cuadrados, provee 22.712 litros de agua. O sea, te lo puedo poner en sistema métrico, 10 pulgadas de lluvia en un techo de 1.000 pies da 6.000 galones. O sea, yo siempre me he preguntado por qué aquí no instalamos, aquí en la ciudad de Santo Domingo, quiero decir, bueno, y en otras ciudades del país, ¿por qué no instalamos sistemas que filtran? En total, el agua de la cisterna no la usamos para beber, nos bañamos con ella, hay gente que la clorina. Entonces, vamos a aprovechar toda esta agua que cayó hoy. Los sistemas de recolección y almacenaje de agua son muchísimos. Esto estoy hablando de cosechar o almacenar agua de lluvia para regar el jardín. Pero esta casita campesina que no tiene, sepa ellos hacer todo de ahí, tener agua. Por suerte están en una zona con bastante lluvia y estoy seguro que a ellos agua no les falta. Y si tienen este sistema, si tú quieres, primitivo, me gusta cómo pusieron las latas ahí, hicieron hecho totalmente con el material a mano, lo que apareció. Hay muchísimos
método de recolección de techos. Además, yo no sé por qué los ingenieros y arquitectos, cuando hacen los techos en agua, no piensan que donde eso va a caer, ¿verdad? Cae y revolotea la tierra, la mata. Es una línea que se ve clara. Tú me podrás decir, no, pero se ponen canaletas, pero no siempre, no siempre. Y yo como paisajista, esto es algo que he tenido que enfrentar, de hoteles con 3 pisos y el agua cayendo libremente, pues no le pusieron canaleta. Y si ya le pusimos canaleta, ¿cuánto cuesta meter esa canaleta en un tinaco? No, no es mucho realmente. Miren, hay realmente que conservar. Me falta algo, yo no vi, me falta una, bueno, no sé qué pasó. Tenía un slide hablando de la famosos límites planetarios. Los límites planetarios son 9 sistemas que han identificado los científicos, que son los que hacen funcionar a la Tierra como está ahora. Y los límites hasta cuánto podemos empujar ese límite y cuando el límite no tiene vuelta atrás. Bueno, el agua dulce es uno de esos límites y no puedo decir que está en rojo ni que está en amarillo, todavía está en verde, pero vamos a mantenerlo así. Cosechemos agua de lluvia. Este es un buen momento para detenernos y a preguntarnos, a ver si hay alguna pregunta o algún comentario. Sería buen momento. Veamos si hay alguna manita levantada. No. ¿Puede seguir adelante? Bueno, ahí tengo la foto de lo que sucede con cierta frecuencia en nuestras avenidas y ese pobre señor, hasta yo me he visto, me identifico con él, yo me he visto en esa situación. El vehículo que tengo ahora es alto y diésel, no se me apaga. Pero el carrito que yo tenía, pues par de veces que se me apagó. Entonces, el exceso, todos queremos agua de lluvia. Pone los jardines bellos, tú sembraste y llueve y esa es la mejor garantía de que esa siembra va a prosperar. Deberíamos, aunque eso está cambiando, saber a qué hora, a qué hora, en qué momento del año es que llueve y tratar de sincronizar nuestra siembra con esos momentos, particularmente las siembras públicas que no se hacen con un sistema de irrigación. Pero bueno, todo está muy bien hasta que el agua cae y cae y cae y cae. Y entonces ya no nos parece una bendición, sino una amenaza. ¿Y qué amenaza? ¿Cómo nos amenaza el exceso de lluvia? Erosión. Los suelos se lo lleva el agua y el viento también, pero se lo lleva el agua. Yo he puesto derrumbes entre comillas porque yo asumo que aquí en la ciudad o en el jardín que usted tiene, ese no es un problema. Pero yo trabajo en lugares donde se han hecho cortes en montañas y eso sí, y el derrumbe sí es una amenaza. Por suerte existe el pachulí
una planta con un sistema, es la planta esta que se usaba y se usa todavía, las raíces para perfumar los closets y las gavetas. Y en la industria farmacéutica, no, en la industria de perfumería, extraen esencias que usan en perfumes que fueron y que son muy conocidos. Digo que fueron porque me recordé del el famoso perfume que le gustaba a Trujillo, igual es riquísimo. El vetiver de Guerlain. Vetiver de Guerlain. ¿Por qué se llama vetiver? Porque el nombre científico del pachulí es vetiveria. Entonces, alguien dijo, pero mira, vetiveria no suena feo. Quizás se lo encontraron muy largo, pusieron vetiver, el vetiver de Guerlain. Ya yo no lo veo. Sí, existe todavía, sí. Lo que pasa es que ya la casa Guerlain no está en el país. Entonces tú tienes que comprarlo en zona franca, en el extranjero. Yo lo buscaba en Amazon y no aparece. En la zona franca aparece porque yo lo compraba. Bueno, pues yo llegué a usarlo y es una fragancia exquisita. Entonces, ese es el uso industrial del pachulí. Decimos nosotros pachulí, hay otros nombres para esa planta, vetiveria inclusive, pero nosotros, el pachulí es como si fuera un pajón, los dominicanos entendemos eso de pajón, y tiene un sistema radicular que agarra mejor que los árboles, los suelos. Pero, ¿cómo evitamos la erosión? Bueno, ya yo lo dije. Usted hace zanjas de infiltración, utiliza mulch sobre el suelo, le pone materia orgánica que lo hace esponjoso y aumenta la cohesión. Entonces, cambio de los niveles pudiera ser, pero no creo que hay que llegar ahí. Estoy pensando en jardines, ¿no? Que hay muchas situaciones en paisajismo. Inundación o encharcamiento. Encharcamiento. Esa se da mucho. Hoy lo estamos viviendo. A mí mi balcón se encharcó y mandó el agua por debajo me mojó la alfombra. Qué lío. Bueno, esto, miren, el agua de lluvia sí es verdad que es una amenaza, sí es verdad que trae problemas, pero para que sea todo el tiempo bendición, lo que hay que estar es preparado. Gasté más tiempo en esta charla, en preparar la parte de adelante que esta parte. Porque si tú haces lo que se dice ahí, de materia orgánica, de la zanja de infiltración y eso, tú puedes mitigar el daño de cuando la lluvia es excesiva. Entonces, inundación y encharcamiento. Si hay frecuente encharcamiento o muy mal drenaje en algún punto de tu jardín, la vegetación te lo va a decir. Te lo va a decir. Si aparecen cierto tipo de maleza como lo que le dicen papita frita, y está bien puesto el nombre porque parece una papita frita. Papita frita, la hoja. Algunas especies de lipia son indicativos de que ahí hay un problema. Entonces, la manera más ecológica de solucionarlo es poniendo la planta correcta ahí. La planta que tolere esa condición. Si el problema es muy amplio, hay soluciones. Ya quizás ahí lo que tú tienes que hacer es el jardín de infiltración.
o un bioswale, o usar un dren francés con un tubo perforado. Ese método yo lo he usado con mucho éxito. O sea que la amenaza de la lluvia, esto es, como dice un refrán, guerra avisada no mata soldado. Pues que no es así, porque en Ucrania estaba muy bien avisado, ha matado a mucha gente. Pero ese era un dicho de antes que oía a mi mamá. Entonces, usted debe identificar el problema y darle solución. La más sencilla es, o aproveche eso y haga un estanquecito que actúa como esponja. Y también usted puede, si hay árboles, usted puede tratar de llegar el sol ahí, si es posible, ¿no? Porque cuando son edificios los que te dan sombra, no los podemos podar. Pero si son árboles, usted puede dar una podita para que ahí penetre con más fe el sol y se evapore con más rapidez el agua. Una pregunta de mi parte. Cuando tú tienes un jardín muy florecido, que tú has cuidado con mucho esmero y empieza una lluvia como la de hoy, ¿no te toca todas las flores o te las pudre? Bye bye las flores. Daño de las flores, míralo ahí. Efectivamente, entre los daños que acontecen están los de las flores. Pero se paga. La lluvia paga su daño. No siempre, porque la familia que se le inundó la casa, pues no hay manera de que le pague. Pero en los jardines, vamos a mantenernos en ese ámbito, yo te puedo decir que la lluvia paga sus daños. Y sí, daña las flores. Si no las daña por botrytis, porque crea un ambiente que favorece el desarrollo de botrytis, que es un hongo que mancha las flores, o a veces simplemente por el peso, la flor acumula agua, se enchumba de una manera tal que no resiste y yo le digo, en muy dominicano, se descocota. O sea, si por ejemplo, los marigold, los tipos pompones que son tan hermosos, en todos esos pétalos que tienen, cargan una cantidad de agua. Y cuando llega un momento, se rompe. Y además el tallo es hueco. El pedúnculo que la sostiene hueco. Entonces, eso sucede, es parte. Y es la razón por la cual muchos cultivos se hacen bajo plástico. Yo estaba esperando esa pregunta del público, que alguien me dijera, ¿por qué si el agua de lluvia es tan bueno? Yo veo que ustedes los viveristas meten muchas cosas debajo de plástico para protegerle de la lluvia. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que la lluvia no llega cuando tú la quieres y a veces llega de más, como sucedió el día de hoy. Entonces, pues simplemente tenemos que protegernos de la lluvia y particularmente los cultivos de flores, pues el agua las daña. Pero esos viveristas normalmente recogen esa agua de lluvia, tienen una forma de recogerla para regar con ella. No, algunos sí, yo he conocido algunos que sí. Por ejemplo, Fausto, ¿cómo es que se llama? El Bariloche, en Jarabacoa, valga la publicidad grande, gratis para el amigo Fausto. Él recoge de los techos, lo almacena en tinaco y riega con esa agua. Y sus orquídeas están muy felices, pues es el agua que más le gusta a una orquídea, el agua de lluvia.
Pero no en la flor, ¿verdad? Sino en la... No, ya ahí él se riega con una manguera y, dirigida hacia raíces y hojas, por ¿no? supuesto, sí. Inclusive lo que se usa en estos casos es un tipo de irrigación que le dicen una línea matriz con una línea pequeña y un gotero en la punta, y eso se pone en cada tarro. La línea pasa entre los tarros, la línea matriz, y hay muchos espaguetis que salen, hasta tienen una pesita para que se quede en el lugar, y por goteo o microaspersión se moja la planta. Cuando se usa microaspersión, pero bien manejado para tú no manejar el follaje, porque el follaje húmedo, como vamos a ver, es una invitación a los problemas de hongos y bacterias. Lavado de nutrientes. Cuando llueve mucho y los nutrientes se van, ¿qué pasa? Aquí tiene que ver mucho el tipo de fertilizante que tú estás usando. Cuando tú utilizas fertilizantes químicos, como un triple 15, muy popular en jardines, tú lo esparces y esas sales se van con la lluvia, porque son sales y las sales se disuelven en agua y se van. Entonces, una de las maneras la mejor manera de minimizar eso es no usarlo. Tú utilizas estiércol, material, abono, orgánicos que no se van tan fácil. No se van tan fácil. Los abonos químicos se van de una vez. Dentro de los abonos químicos, tú tienes los de emisión controlada, que liberan o liberación controlada, sueltan poquito. Eso está un poco mejor. Pero que resulta que la fertilización es la culpable de dañar ríos, lagunas, lagos, humedales, y ahora los científicos señalan como culpable la cantidad de nutrientes que los ríos arrastran y que llegan al mar de los sargazos y causa un sobrecrecimiento del sargazo, afectándonos a nosotros. Es por eso que en uno de mis escritos yo dije que siembra un jardín para mariposas y salva los corales. Y tú puedes decir, bueno, pero los corales están allá y las mariposas están aquí. ¿Cuál es la relación? Bueno, justamente se llama el efecto mariposa, donde todo es un sistema y todo está interconectado. Todo está interconectado y la naturaleza es un sistema, todo es un sistema. Y un sistema que con redes se conecta de un lado a otro. Entonces, estamos fertilizando el maíz con que alimentamos, porque el maíz se usa principalmente, creo que lo dije cuando hablamos de las plantas que han cambiado la historia, para alimentar animales. Hay una parte que se usa para consumo humano, pero no es tanto. Entonces, tú siembras eso ahí en el área del Golfo de México y la cuenca del Mississippi, y el Mississippi sale al Golfo cargado de nutrientes, y esos nutrientes la corriente del Caribe los sube hasta el mar del Sargazo y después nos llega. Que el sargazo pueda tener utilidad, sí, cómo no, pero en el mientras tanto yo lo utilizo para las plantas, en los jardines. Como yo estoy frente a la costa cuando llega. Lo que pasa es que el transporte es lo que encarece este uso. Por cierto, que lo recomiendo como materia orgánica. Yo ni siquiera lo lavo. Lo que pasa es que estoy en un área donde hay bastante lluvia y lo he probado poniéndose a helechos, ¿no? Que se supone que sea más sensible a la sal.
sí, algunas puntas del lecho, de algunos de los frondes se quemaron de las hojas, pero vale la pena porque el crecimiento es inmenso. Los sargazos tienen varias sustancias que promueven el crecimiento de las plantas. Alginina es uno de ellos. Te quería comentar con eso del lavado de nutrientes, que yo personalmente composto en mi casa. Y yo tenía una composta a cielo abierto, muy rústica, ¿no? Donde yo iba echando las cáscaras y las semillas y hojitas verdes, y luego lo cubría con hojas secas. Y volvía y ponía otra capa verde y otra capa seca. Entonces, un día me visitó Aldair Rodríguez, tú sabes quién es y la hemos tenido algunas veces en nuestros conversatorios, que ella sí sabe de eso. Y ella me dijo, mira, tú estás haciendo una composta rústica, pero no es óptima, porque está descubierta. Y cuando llueve, esa lluvia te lava los nutrientes. Esos nutrientes se van para abajo y la composta que te va a quedar arriba no es óptima. O sea, te va a ayudar, puede servir, pero no va a ser de la mejor calidad. Entonces, lo ideal sería, si uno va a compostar, también evitar que la lluvia le haga un lavado de nutrientes. Ella decía que simplemente con ponerle unos palitos, con una lonita arriba, para evitar que se le arrastrara demasiado, era más que suficiente. Eso, consecuencia de lo que estamos hablando, sí, señor. Pero aquí me salió junto. Daño de las flores. Ya lo hablamos. ¿Por qué las daña? Bueno, primero porque la lluvia golpea duro, usted no lo crea. Carga, el peso se tumba y frecuentemente pues se desarrollan hongos y bacterias que te dañan de manera prematura a la flor. Eso ya lo conversamos. Y enfermedades de raíces y hongos. Las raíces respiran. Cuando el suelo se anega, o sea, se llena de agua, sale el aire. Y cuando eso pasa, está más tiempo de lo debido, la raíz sufre y crea un ambiente favorable al desarrollo de hongos que te van y bacterias también, que te van a atacar la planta. Inclusive a veces crea un desequilibrio y sucede que un hongo que es beneficioso para las raíces se vuelve en contra de estas. Algo nos pasa a nosotros con eso. El microorganismo que se llama Escherichia coli, no Escherichia, Escherichia, como se dice, coli, pues vive en nuestro tracto digestivo, pero hay veces que se crean ambientes y él se revoltea y se voltea contra nosotros. Entonces, sucede esto igual. De nuevo, ¿cuál es la solución? Materia orgánica y ya venden un inoculum. Estaba tratando de buscar una palabra más sencilla para inoculum, pero vienen una solución que te trae hongos que se asocian a las raíces, que son beneficiosos y más, son imprescindibles. Entonces esto que ocurre de manera natural, tú lo fomentas para todavía proteger más tu planta y que funcione todavía mejor. Así que, de nuevo, materia orgánica y recurrir a la naturaleza, utilizando esta asociación de muchos y muchos y muchos miles de años. Aunque a las micorrizas o al fenómeno de la micorriza, que es la asociación de hongo raíz, ahora es que se le hace caso, es la colonización de las plantas acuáticas
hacia la tierra fue solamente posible gracias a su asociación con los hongos. O sea que hay que fomentar esto. Y enfermedades de hoja. Bueno, también lo mismo. Primero, el impacto de la gota de lluvia puede lastimar a las hojas y abrir camino a enfermedades de bacterias y de hongos. Y también el exceso de humedad crea un ambiente favorable para estos organismos. Usted debe tener plantas abiertas a la ventilación. Se habla poco de la ventilación, pero es muy importante para disminuir la posibilidad de ataque en cualquier momento, no solo cuando llueve. Ataque de hongos y bacterias. La poda también es un instrumento importante. Por ejemplo, cuando comienza la lluvia, a la trinitaria no le gusta la lluvia, no le gusta tanto. Fíjense que florece, hay algunas hermosas en este momento. Vi la trinitaria más hermosa que yo haya visto en el camino entre Sánchez y Samaná, un camino que dice Majagual adentro. Y ahí mismo hay una planta que yo me tengo que parar a retratar, pero no lo he podido hacer. Entonces, podar, abrir, permitir la ventilación, poner un conjunto de especies, o sea, la diversidad de las especies de plantas que sembremos, aunque usted no lo crea, también ayuda a minimizar el riesgo de enfermedades foliares causadas por hongos y bacterias. Principalmente los hongos le encantan. Las bacterias también, pero no son tantas. Tienes una pregunta. Te pregunta alguien si las babosas hacen daño a la raíz de las plantas, porque ella ha visto que a las hojas sí. Yo diría que tal vez también es uno de los daños de la lluvia, porque ellas salen mucho cuando llueve. Bueno, aquí hablé de insectos, debí haber usado otra palabra. Miren, la lluvia disminuye la población de ácaros. Los ácaros no les gusta la humedad, por eso se esconden debajo. Y cuando llueve, se disminuye la población. También así la de trips. Las gotas hacen brincar a los trips y los sacan de su madriguera, de su lugarcito donde están entre las hojas y caen al suelo y hay veces que no pueden volver al follaje. Las babosas aumentan los áfidos y algunos de los insectos picadores chupadoras también aumentan. La pregunta, ¿las babosas comen flores, hojas, tallo y raíces? No toda la misma especie come todo. O sea, hay algunas que se especializan en raíces, algunas se especializan en hojas, algunas en flores, por ejemplo, las babosas más que los caracoles. Estamos diciendo babosas, pero pensemos en caracoles y babosas, moluscos, la palabra técnica. Sí, indiscutiblemente que después de la lluvia hay que esperar un aumento en la población de algunas plagas. Y una de ellas son los moluscos, caracoles y babosas. Le favorece el clima húmedo. Y sí, comen todo lo que yo le dije. Raíz, algunos tallos tiernos, hojas, y es una comidita muy especial. Hojas y flores. Y hay algunos frutos también. Entre las bayas se las comen, les gustan. Bueno, ya este es mi último slide y ya podemos pasar a preguntas.
Si es que lo hay, si no, yo me despido. Vamos a ver si tenemos alguna manita levantada. Si alguien quiere añadir algo o preguntar algo. Fíjense, hoy, inicio de la semana, tuvimos este tema de la lluvia. Mañana, como todos los martes, tenemos Cineforum. Y nos estamos centrando un poquito rápido antes de los Óscares con películas que están nominadas. Entonces tenemos aquí esta película que es la última de Almodóvar, se llama Madres Paralelas. Tiene, como siempre, su musa de los últimos tiempos, que es Penélope Cruz. Una película muy interesante con la forma en que trata la maternidad, pero también tiene un tema social que es el de la memoria histórica. Y esa parte es muy interesante de la película. Entonces, como siempre, ustedes la miran por su cuenta y simplemente nos juntamos a discutirla. Es importante que sepan que está en Netflix y que tiene restricción 16 años. Eso es mañana, martes a las 7:30. Cecilia, yo puedo dar fe de que es buenísima película. La vi. Sí, Sí. Qué bueno. Vamos a ver entonces, el miércoles tenemos una de las primeras, de las pocas reuniones presenciales que hemos tenido después de la pandemia. Y esto va a ser un taller con la psicóloga Odile Karam. Ella reside en Canadá, es dominicana, reside en Canadá y fue parte del equipo de orientación de la secundaria Babeque por un buen tiempo. Entonces, ella tiene un público que la quiere muchísimo y que hacen unas juntas por Zoom que se llaman Cafecitos con Odile. En este caso, le han pedido que tener una reunión presencial, como una especie de cafecito con Odile, pero presencial. Entonces, esto va a ser ya como un taller a las 7:30, por 2 horas, de 7:30 a 9:30, en la secundaria Babeque. Tiene un costo de 2,500 pesos. Si les interesa, pueden llamar al colegio, ahí están los números, y pedir en esa extensión, marcar esa extensión para que los atienda la cajera. Ella les puede cobrar, tanto si van presencial con efectivo como por teléfono, les puede cobrar con su tarjeta o con transferencia. Y esto creo que va a ser buenísimo y ha tenido mucha demanda. Y por último, quería enseñarles el tema que se relaciona al tema de hoy. Vamos a tener a Altair Rodríguez Grullón el próximo próximo miércoles. Me estoy adelantando del próximo Cineforum y todo, pero me estoy adelantando porque el público que está aquí hoy puede interesarle este tema. Y es el miércoles 16 de marzo. Altair tiene una finca que se llama Finca Tierra Negra, y ella la tiene como un ejemplo de agroforestería regenerativa. Y creo que va a ser muy súper interesante el remirar, repensar la forma en que se hacen los cultivos comerciales. Ahora mismo que normalmente son monocultivos, o sea, se cultiva una sola cosa, se pela una tierra, se quema algo y se siembra caña, o se siembra yuca, o se siembra coco, pero ella está practicando esta permacultura y esta agroforestería regenerativa para regenerar los suelos. Y fíjense cómo dice el título, es una herramienta clave para sanar nuestro planeta. Así que yo invito hoy a los que están en el campo de los cultivos, como Adolf y como Andrés Aglul, que está o estaba por aquí hace un momento, que inviten a personas que ustedes sepan que pueden disfrutar este tema, porque ella es ya una experta en esto y lo está haciendo muy, muy bien. Y ella nos va a presentar algunas fotos del antes y después en su finca. Se llama Finca Tierra Negra. Entonces, por Zoom, libre de costo, el miércoles 16 de marzo. Por mi parte, no me queda más que agradecerles a todos ustedes su presencia aquí esta noche y a Adolf su colaboración como siempre. Así que muchísimas gracias. Muy buenas noches tengan todos y muchas gracias.